En 1984, una anciana viuda vivía sola en una casa de 2 pisos. Estaba completamente inmóvil y atada a su silla de ruedas. Desde la misteriosa muerte de su marido, necesitaba la ayuda de un cuidador que la visitaba a diario para ayudarla en sus tareas cotidianas. Lo que dificultaba tanto las cosas era el hecho de que las 2 plantas de la casa solo estaban conectadas por una vieja y decrépita escalera. Cuando la anciana necesitaba desplazarse entre los 2 pisos, el cuidador tenía que subir y bajar su frágil cuerpo como si fuera un bebé. Un día, la policía recibió una llamada de la viuda. Había habido un asesinato. Como las unidades policiales eran escasas en ese momento y el asesino ya había huido del lugar, solo se envió a un detective para que realizara el informe inicial de la escena del crimen. Llegó para ver el cuerpo de la cuidadora tendido en el suelo, con las cuerdas vocales arrancadas, dejando un charco de sangre en el primer nivel de la casa. La anciana estaba sentada en lo alto de la escalera, en su silla de ruedas, observándole quieta y silenciosa, aparentemente en estado de shock. Inmediatamente la descartó como sospechosa, debido a su incapacidad para subir y bajar escaleras, y porque estaba atrapada allí arriba en el momento en el que se produjo el asesinato. Era similar a la muerte de su marido, que se había asfixiado mientras dormía en el sofá de la planta baja hacía muchos años. El detective se puso los guantes, hizo fotos, tomó muestras en busca de pruebas y cubrió el cuerpo hasta que llegara el forense más tarde. Todo un asunto de rutina. Buscó pistas en todo el primer piso y luego preguntó a la anciana si podía mirar en el piso de arriba. Ella insistió en que había estado arriba todo el tiempo y que nadie más que ella había estado ahí ese día. A pesar de ello, el detective subió la escalera a la que ella se apartó lentamente y con vacilación. Más allá de la escalera había un estrecho pasillo con 3 puertas cerradas a lo largo del mismo. Comprobó detrás de cada una de las puertas. En el dormitorio vacío, nada. En el baño, nada. Se puso ansioso mientras se dirigía lentamente al último dormitorio donde dormía la anciana. Lo abrió y todo parecía normal. Una cama, un armario y una mesita de noche con una lámpara. Revisó horrorizado todas las paredes de la habitación, pues no fue lo que descubrió, sino lo que no descubrió lo que le hizo detenerse en seco y echar mano lentamente de su pistola en la funda. Era un detalle insignificante, que lo había pasado completamente por alto en la última investigación de la muerte del marido. No había teléfono en el piso de arriba. De repente oyó un ruido, sacó su pistola y salió corriendo de la habitación, solo para encontrar una silla de ruedas vacía encima de la escalera. Hola. Actualmente me encuentro en una cama dentro del Hospital Santa Ana en el norte de Londres. El doctor Martín me ha permitido amablemente utilizar su ordenador portátil para que pueda explicar cómo he llegado hasta aquí y qué me ha pasado. Me llamo David Argento, tengo 16 años y aparentemente sufro algún tipo de enfermedad mental. No puedo asimilar mucho de las palabras del médico en la sala de pacientes de enfrente, ya que tengo un maldito y enorme dolor de cabeza. Me han dado una buena cantidad de ibuprofeno, pero este dolor de cabeza permanece constantemente. Pero eso no importa, tengo que escribir esto a toda costa. De todos modos se preguntarán cómo he llegado hasta aquí. Esta es mi historia. Hace unas 4 noches subí al desván y llevé mis viejos libros de texto a la pila de la quema. Acabé de terminar unas pruebas de estudio y, como todos mis amigos, odiaba todas las asignaturas que hacía. Matemáticas, historia, inglés, especialmente inglés. Lo que sea lo odiaba de verdad. Así que encontré los libros exactamente donde los dejé hace unos meses. O tirados más bien. En un rincón que era tan viejo que había suficiente polvo para hacer un algodón de azúcar. Me despreocupé en el momento en el que los volví a mirar, pero sabía que sería la última vez que tendría que mirarlos, así que las recogí de todos en un brazo. Pero entonces algo me llamó la atención. No sé muy bien por qué me fijé en ello,
pero recuerdo que me intrigó tanto que dejé los libros en el suelo del desván y lo recogí. Era una caja roja de CD-ROM, del tamaño de un libro normal. No había palabras de ningún tipo, ni siquiera cuando lo giré por el otro lado ni nada. Me emocioné un poco, parecía un juego de ordenador que habían dejado los anteriores propietarios de la casa. Como por aquel entonces me encantaban los ordenadores, me interesaba probarlo en mi Dell. Pero cuando abrí la caja, el disco que había dentro carecía de cualquier tipo de ilustración artística, sino que era un color blanco y con un texto escrito con rotulador negro. Las palabras eran Chatroom 98. No me alegré mucho cuando me enteré que no era un juego, pero como alguien se había tomado la molestia de hacer un disco de Chatroom en lugar de las enormes salas de chat disponibles en internet, deduje que sería algo diferente. En eso al menos acerté. Tras tirar los inútiles libros por la escalera del ático, introduje el disco en mi viejo portátil. Tras un breve momento, apareció un cuadro rojo sin texto. Al principio no estaba seguro de qué hacer con él, pero pareció quedarse ahí durante medio minuto. Luego la pantalla se quedó en negro durante un breve momento y parpadeó. Las palabras Welcome to Chatroom 98 aparecieron en la parte superior central de la pantalla. ¿Chatroom 98? ¿Qué significa ese número? Entonces se abrió lo que parecía ser un cuadro de texto blanco en el centro. No sabía qué escribir, así que puse al azar hola. No esperaba ningún tipo de respuesta, pero entonces recibí una. Una persona con el nombre Darwin Clark respondió buenas tardes. Era imposible que esta persona fuera real. Parecía que yo era el único poseedor de este disco de Chatroom. Entonces me di cuenta que era uno de esos chatbots, un software diseñado para estimular una conversación inteligente con quien le habla. Las TIT eran lo único que se me daban bien. Sin embargo, seguía pensando que era extraño. Solo llevaba 6 años viviendo en mi casa actual, pero nunca me había encontrado con esa caja roja en toda mi vida. Supongo que los anteriores propietarios de la casa debían tenerla, pero no es que estuviera un ordenador, a no ser que cuente el que tiramos a la basura cuando llegamos. De todos modos, intenté entablar una conversación para ver hasta qué punto la inteligencia artificial había sido programada. «¡Qué buen tiempo estamos haciendo!», escribí. En menos de 3 segundos, el señor Clark respondió, «No, hoy parece bastante miserable». Me quedé sorprendido. El tiempo era más o menos exactamente como él decía. Yo tampoco lo sabía hasta que miré por la ventana y vi que estaba a punto de llover. Pero no me sorprendió demasiado. Probablemente el chatbot estaba programado para decir eso, y como esto es Inglaterra en donde vivo, podía ser más que probable. Entonces tecleé, ¿cuáles son tus películas favoritas? De nuevo tuvo una respuesta. No veo películas, prefiero el teatro. ¿Teatro? ¿Estoy hablando acaso con un anciano? Dije, ¿cuántos años tienes? No me importa si el bot se ofendía, al final tendría que darme una respuesta. La respuesta fue, te hablaré de mí. Nací en 1867 y crecí con 2 hermanas, a las que odiaba. De acuerdo, quien quiera que haya programado esto claramente se estaba riendo. Respondí, bueno, yo nací en 2098, con 2 hermanos gemelos idénticos que también son extraterrestres del planeta Boogaloo. También soy Jesús. Me pregunté qué diría el anciano senil a continuación. Sabía que era un chatbot, pero seguía pensando que era una persona real por alguna razón inexplicable. Dijo, ¿en serio? ¡Qué gracioso! Encantado de conocerle, señor Jesús. ¿Sus hermanos ya han secuestrado a alguien? Volví a soltar una carcajada. Quienquiera que haya hecho esto, debe haber hecho un trabajo impresionante. Tecleé. Sí, en realidad son alienígenas pedófilos que se aprovechan de los niños humanos. Más vale que tenga cuidado. También tienen fetiches por los CD-ROOMs. La siguiente respuesta fue simplemente inquietante. Claire contestó, bueno, aunque parezca un CD-ROOM, en realidad yo mismo fui un humano. Una vez hasta que fui juzgado por mis transgresiones. No sabía qué diablos estaba diciendo, pero el detalle conmovedor de su descripción me sobresalió por un segundo. Se
sentía real, demasiado real, y entonces para mi sorpresa escribí otro mensaje. ¿No lo entiendes? Permíteme que te lo aclare. Mis hermanas, a las que odiaba, sufrieron un trágico accidente. Empezaba a sentir frío. Esto no era solo un chatbot. Esto debe haber sido un chatbot psicópata o algo así, o era una gran broma. Tecleé para ver su reacción. ¿Sabes qué más han hecho mis hermanos últimamente? Y entonces me encontré con la mayor sorpresa de todas. Darwin Clare respondió de nuevo, solo que esta vez pude ver cómo tecleaba su mensaje como una máquina de escribir. Eres hijo único, David. ¿Qué carajos? Ahora sí que me estaba acojonando, así que tecleé. ¿Qué coño eres tú? Y la respuesta simplemente no podía haber sido hecha por la IA. Parecía demasiado como si un humano me estuviera hablando realmente. Déjame contarte una historia. ¿Sabes qué le pasó a los anteriores propietarios de tu casa? Me quedé sentado como idiota mirando el ordenador, esperando una respuesta. Lo mismo que le pasó a mis dos hermanas. Recuerda, yo las despreciaba a las dos. Eso fue todo. Moví el cursor hasta la esquina superior derecha para pulsar el botón de la cruz y poner fin a esto. Me sentí aliviado. Solo había estado hablando con ella durante 5 minutos, pero me parecieron 2 horas. Justo cuando intenté apagar el PC, ocurrió lo impensable. El ordenador te dejó de responder. Se volvió todo un glitch, algo jodido. Peor aún, la sala de chat se abrió sola. Recibí otro mensaje y a estas alturas seguro que ya estaba alucinando. Todavía no te has enterado de todo. Me revolví en el teclado, estaba perdiendo la cabeza. ¿Me estás jodiendo el ordenador? ¡Detente! Esto no tiene ninguna gracia. Finalmente creo que aquí es donde ocurrió. Darwin Clare volvió a teclear, esta vez de forma mucho más lenta que la anterior. No puedo oír más que los latidos de mi propio corazón. Se intensificaba más y más. Con cada letra que pasaba, mi cara estaba prácticamente derritiéndome de sudor. A medida que me concentraba más y más en las letras, a medida que se iban escribiendo, la expresión de horror en mi cara se habría hecho tan visible que creo recordar haberla visto en el reflejo de mi portátil. El mensaje final que me dio, que me hizo perder la cordura y arruinó mi salud fue: mira detrás de ti. Recuerdo haber sentido como si todo a mi alrededor se ralentizara. Estaba realmente preocupado. Una parte de mí sabía que habría algo detrás, y una parte más pequeña intentaba asegurarme que no había nada. Cerré los ojos y apreté los dientes violentamente, y luego eché la cabeza hacia atrás como una bala. Nada, absolutamente nada. Escupí una risa débil y asentí con la cabeza en señal de alivio, y sentí que todo estaba a saldo de nuevo, hasta que volví a mirar el monitor de mi ordenador. Debí verlo en el momento que giré la silla, pero me sorprendió de todos modos. Había una cara, una puta cara de hombre, un puto hombre blanco y pálido que me sonreía en la pantalla de mi ordenador. Su pelo era rubio y parecía tener unos 20 y tantos años, pero su expresión facial era todo lo contrario amistosa. Sus ojos eran de color rojo carmesí. Solo vi durante un segundo, pero eso fue todo lo que pude soportar. Después de eso, aparentemente, grité violentamente y luego caí inconscientemente durante 4 horas. Eso fue lo que me dijo el doctor Martín. Es el tipo que me atiende en este momento. Realmente no sabe por lo que he pasado. Así que, aquí estoy ahora, sentado en una cama a las 4:30 AM, escribiendo esta historia al mundo. Incluso mientras escribo, me sigue preocupando que la cara aparezca una vez más y me dé un susto de muerte. Parece que estoy sufriendo una especie de trauma. Mis ojos tienen círculos morados alrededor de ellos, porque literalmente no he dormido nada desde el incidente. He intentado dormir, pero esa cara me impide hacerlo. Ahora que he escrito esta historia, pido a todo el mundo que tengan cuidado. Si miran una caja de CD-ROM roja, tírenla, no la abran y no la utilicen. Ahora voy a saltar por la ventana de un maldito tercer piso.
No puedo soportar más esto. Estoy jodidamente asustado y quiero que esto acabe ya. Si alguien intenta resucitarme, que se joda también. Y no, repito, no vayan a buscar a Darwin Clare. Puede que sea real o no, pero puede volverte loco. ¿Has leído este mensaje? No busques a Darwin Clare. Si lo encuentras, espero que sepas que al menos estás advertido. ¿Te has preguntado alguna vez qué aspecto tiene la gente o qué hace cuando no estás cerca de ella o no la ves? Algo así como cuando no estás mirando y un amigo se acerca por detrás y te pone orejas de conejo o te hace caras raras por encima del hombro. Cuando sales de la casa de tus abuelos, ¿te has preguntado alguna vez qué hacen, cómo actúan? Estás en la cocina y tu madre está en la mesa. Abres la nevera y no ves la cara de tu propia madre. Ves lo que hay delante, pero ¿qué hay detrás? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con esa cara? ¿Si se transforma antes de que vuelvas a mirarla? ¿Podría pasar eso alguna vez? Pero pensamos para nosotros mismos que eso no puede ocurrir, que sería alguna estupidez. Pero las posibilidades de que alguien o algo vengan por detrás de ti o incluso te mire fijamente mientras estás solo son mucho mayores. Solo tenemos que sentarnos solos y esperar que quien sea o lo que sea que esté allí no intente herirte o hacerte daño. No, asegúrate de vigilar tu espalda. Eran aproximadamente las 12:15 cuando entré a la clínica de salud comunitaria del condado de Johnson. Estaba allí para una cita que había concertado semanas atrás, solo un chequeo de rutina. No era un lugar nuevo para mí, ya había estado allí un par de veces. Sin embargo, el lugar tenía una extraña sensación de nostalgia, como si se tratara de un lugar de mi infancia o algo así. Y nunca pude precisar con exactitud qué era esa sensación, ni de dónde provenía. Al entrar me invadió una abrumadora sensación de déjà vu. El sonido de las luces fluorescentes parpadeantes, el suelo de baldosas blancas, la pintura beige apagada que coloreaba las paredes. Me di cuenta que había un televisor montado en la esquina, un pantalla plana muy pequeño que producía un bucle en una breve presentación de diapositivas de PowerPoint, de anuncios y eventos que se celebrarían en la clínica. Pasé por la zona de espera vacía, una pequeña área de la sala principal con revistas, juegos infantiles y sillas azules acolchadas, y me acerqué a la mujer de la recepción. Estaba sentada en la silla de oficina gris azulada, mirando una hoja de cálculo en el mismo escritorio con Windows XP que tienen desde 2008. Había una hoja de registro en el mostrador frente a mí. Tengo una cita con la doctora Pevins, pregunté. ¿A qué hora? A las 2:30, respondí. Empezó a escribir algo en su teclado. Ah, sí. ¿Gary Johnson? Sí, se lo diré al doctor. Por favor, rellene esto. Me entregó un portapapeles que contenía un sencillo formulario para rellenar. Volví a la sala de espera, tomé asiento y comencé a rellenar el formulario. Estaba a mitad de camino de rellenar mis datos cuando me desplomé en la silla. No había dormido mucho la noche anterior y estaba agotado. Mientras me desplomaba, me di cuenta de algo muy peculiar. Mi cabeza no llegó a golpear la pared. De hecho, sentí que entraba. Me levanté bastante asustado y miré la pared. No había nada. Mi cabeza no había hecho ni un solo agujero o abolladura en la pared. Entonces estiré la mano para tocarla y mis dedos la atravesaron. Retrocedí conmocionado. ¿Qué demonios fue eso? Pensé mientras trataba de tocar la pared de nuevo, solo para encontrar mis dedos cortados a través una vez más. Entonces de repente perdí el equilibrio, tropecé y caí directamente a través de la pared.
Caí de bruces sobre una alfombra sucia de color canela. Al levantarme, me di cuenta que estaba en una habitación completamente diferente. Bueno, en realidad no era una habitación, sino más bien un conjunto de habitaciones, todas ellas conectadas por aberturas. Las paredes estaban cubiertas de un asqueroso papel pintado de color canela. También había un abrumador olor a moqueta húmeda. Me di la vuelta y traté de volver a meter la mano por la pared, y no la atravesé. Vale, ¿qué puta mierda?, murmuré. Volví a mirar dentro de las habitaciones. No había ventana, ni puertas, ni nada en las paredes, aparte de ese asqueroso papel pintado, por supuesto. Estaba completamente vacío, aparte de esa singular silla escolar de plástico azul. En ese momento lo único que pasaba por mi mente era el miedo y el pensamiento repentino de «tengo que salir de aquí», que pasaba en bucle en mi cabeza. Empecé a correr por las habitaciones intentando desesperadamente encontrar una salida, pero fue en vano. No había ninguna. ¿Era este mi lugar permanente hasta que muriera? No, tenía que haber una salida. No me iban a dejar aquí, ¿verdad? En algún momento alguien se daría cuenta de que me habría ido. Pero nadie lo hizo. Entonces en la distancia oí pasos, pero no los de un humano. Al menos no los de un humano totalmente. Junto a las pisadas se escuchó un gruñido borboteante, como el de un animal enfadado. Empecé a correr. Corrí lo más rápido que pude para alejarme de lo que fuera que se acercaba a mí. No quería tener nada que ver con ello. Corrí durante lo que parecía una eternidad, pero siempre volvía a la misma habitación en la que había empezado. Al menos parecía la misma habitación, no es que pudiera distinguirlas. Así que me senté, derrotado. Un sentimiento de temor llenó mi cuerpo, mientras empezaba a llorar. Iba a morir aquí. Todavía estoy allí. No me he ido. He aceptado mi destino. De hecho, puedo oír pasos. Me pregunto quién será. Últimamente mi vida estaba plagada de una persistente suerte. Me habían despedido de mi último trabajo. Las semanas en el paro se estaban convirtiendo en meses a pesar de los montones de solicitudes que había rellenado, y todas las tarjetas de crédito que poseía estaban al límite. La amargura y autodesprecio habían envenenado cada fibra de mi ser y me habían dejado una melancolía ineludible que empezaba a creer incurable. Mi última humillación había sido rebuscar en mi cartera en busca de monedas de repuesto, mientras una cajera me atendía con una sonrisa escabeada y una cola impaciente crecía detrás de mí, solo para descubrir que aún no tenía suficiente dinero para comprar una escasa cantidad de alimentos. Después me dirigí al parque de Wood Harrow, una zona aislada y tranquila, para despejarme. El parque estaba vacío cuando llegué, dejándome libre para deambular por los senderos solo y sin rumbo. El hambre me carcomía como un enemigo familiar del que nunca podía deshacerme. Para colmo de males, el cielo que antes estaba soleado empezó a llover de repente, y yo, por supuesto, no llevaba paraguas. Estaba tan absorto en mi propia miseria que apenas sentí el suave tirón de mi manga en la chaqueta. Mirando hacia atrás desearía haber seguido caminando por el sendero del parque, sin ni siquiera haber mirado hacia abajo. Ojalá hubiera ignorado la suave y silenciosa petición de mi atención. Ojalá no hubiera cometido el horrible error de creer que una mano con un tacto tan tímido e indefenso era capaz de tener el poder de ser tan aterrador. Pero en cambio, me detuve tontamente en el camino. Miré hacia abajo para ver a dos niños de pie a mi lado, e inmediatamente sentí una sacudida desagradable sorpresa. Ambos no superaban mi cintura, uno ligeramente más alto que el otro, y ambos iban vestidos con gabardinas negras que parecían más adecuadas para una fotografía en tono sepia que para un niño de hoy en día. Llevaban sombreros de ala ancha, a juego que caían sobre sus pequeñas cabezas,
ocultaban la mayor parte de sus rostros. Aunque pude discernir vagamente que el más alto de la pareja era un niño y el más bajo era una niña, no pude ver ningún rasgo por encima de la carne pálida de sus mejillas hinchadas. Sus labios eran tan incoloros que parecían tener poco más que una delgada astilla como boca. Los cuerpos de los niños eran redondos, sin la suavidad de los querubines asociados a la juventud, sino que parecían antinaturalmente abultados, hinchados hasta el punto de ser casi grotescos. Debajo de sus sombreros sobresalían mechones de pelos rubios sin peinar, como si fuera paja enredada, secos como un hueso quebradizo y aparentemente sin haber sido tocados por una sola gota de lluvia. «Hola», dije forzándome a sonar alegre. Me miraron en silencio, la niña seguía aferrándose a mi manga. «¿Estás bien?», pregunté. Ya estaba empapado y ansioso por volver a mi coche. «¿Necesitan ayuda?». Pero la pareja permaneció muda. Me quedé de pie, sin saber qué hacer, cuando la chica empezó a agarrarme del brazo con una fuerza sorprendente que me hizo temer que me tirara al suelo. Las alarmas sonaron con fuerza en todo mi cerebro. Sentí un impulso inmediato de zafarme de su inquietante agarre y dejar a las dos atrás en la lluvia. Bueno, aparté el brazo con cautela, algo avergonzado por temer la reacción de ambos. «Si no necesitas nada, supongo que seguiré mi camino». Ella se soltó de mí sin protestar. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras me alejaba. Cuando me giré para echar una última mirada de despedida, vi que seguía mirándome. Aunque no podía ver sus ojos, sentí que su mirada me seguía con una intensidad que me perturbaba por mucha distancia que pusiera entre nosotros. No volví a mirar hacia atrás. Aceleré el paso y saqué las llaves del bolsillo. La lluvia caía tan fría como siempre. Abrí el coche y estaba pensando en la lata de sopa de pollo con fideos que había dejado en mi escasa despensa cuando me di cuenta de que la chica había dejado una mancha en mi manga, tan oscuro como la tinta y con la forma de sus pequeños dedos. La limpié con el pulgar, pero la marca no se movió. Suspiré y levanté la vista, pero casi me tropecé de espaldas al ver el puerto del asiento trasero abierto y la chica sentada dentro. Se había quitado el sombrero y lo sostenía en sus manos, ambas limpias a pesar de la marca en mi chaqueta, la cabeza inclinada y el pelo anudado ocultando su rostro como una cortina. «Oye», intenté que mi tono no traicionara lo nervioso que estaba y fracasé estrepitosamente. «¿Qué haces aquí?». Se sentó tan sin palabras como antes, apretando y retorciendo el ala de su sombrero con tal violencia que estaba seguro de que lo iba a destrozar. Me tragué mi malestar. «Mira», dije con toda la calma que pude, «si hay algo mal, no puedo ayudarte si no me dices qué es lo que es». Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. «Tal vez sea mejor que llame a la policía y que les cuentes». Mi voz se apagó mientras veía cómo la pantalla de mi teléfono se encendía y se apagaba antes de caer en una maraña de píxeles y apagarse por completo. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra mientras una terrible sensación de miedo empezaba a invadirme. Cuando volví a levantar la vista, la chica había desaparecido. En su lugar descansaba su sombrero. El sombrero permanecía empapado, tan saturado de lluvia como mi propia ropa, pero a diferencia de la chaqueta y los vaqueros, que se me pegaban a la piel y me helaban hasta los huesos, el sombrero no estaba mojado cuando lo cogí con una mano temblorosa. Estaba seco al tacto, incluso cuando observé cómo las gotas de lluvia caían desde el ala hasta la tapicería de mi coche. Me di cuenta con algo entre la fascinación y el horror que las gotas de lluvia no dejaban ningún rastro en el lugar donde caían, y cuando metí la mano debajo del sombrero para recoger las gotas en mi palma, no sentí más que aire. Apenas el asiento trasero estaba completamente seco, no había huellas de pisadas húmedas ni manchas de agua, ni nada que indicara que una chica con un abrigo reluciente por la lluvia había estado sentada allí apenas unos segundos. Me giré para arrojar el asqueroso objeto al aparcamiento y solté un grito ahogado cuando vi al chico de pie a pocos metros.
Se ha olvidado el sombrero, dije en voz baja, con un corazón retumbado locamente en mi pecho. Mi mente me pedía a gritos que me subiera al coche, que me fuera lo más rápido posible y que no volviera. Nunca más al parque de Wood Harrow. Pero fue en ese mismo miedo el que me dejó clavado en el sitio, paralizado e impotente, incluso cuando el chico se acercaba cada vez más a mí. ¡Para! Quise gritar, pero mi lengua se sentía demasiado espesa para formar palabras. El chico levantó su sombrero. Una ráfaga de oscuridad irrumpió en mis ojos, cegándome mientras una sinfonía infernal asaltaba mis otros sentidos. No podía ver ni moverme mientras sentía que los insectos se escabullían detrás de mis ojos y que las escamas se deslizaban dentro de mi cráneo. El vil sabor de agua pútrida me llenaba la boca, mientras el olor a muerte y la podredumbre inundaba mis fosas nasales. Los últimos estertores de las gargantas moribundas, los cuerpos ahogados que se agitaban en el agua mientras se hundían, los gritos de agonía tan agudos que parecían inhumanos. Los oí todos y mucho más. Me quedé congelado en la aterradora oscuridad, mientras la lluvia me golpeaba furiosamente la carne como si fueran cuchillas frías, incapaz de llorar, de lanzar un grito acuoso de auxilio. De repente sentí que alguien me agarraba de la mano y me sacaba de la repugnante trance tan bruscamente como me había consumido. Volví a ver qué era ahora lo que estaba ahí. Volví a ver y vi que ahora estaba solo. Incluso el sombrero de la chica había desaparecido. Me metí en el coche y me alejé a toda velocidad de Wood Harrow. El cielo se había hecho más claro a cada kilómetro. Al llegar a casa me quité la ropa mojada y me metí en la ducha. Me senté bajo el chorro de agua caliente, sumergiéndome en el vapor y en el calor, y salí en cuanto se enfrió. Me sequé y me metí a la cama, enterrando debajo las mantas, mientras mi mente se agitaba con la pesadilla que había sufrido. Me pregunté si los niños, quienes quiera que fuesen, se habían sentido atraídos de algún modo por la desesperación que había sentido mientras caminaba en el parque. Tal vez mi desesperanza y mi tristeza habían servido de miserable faro, guiándolos hacia mí y dejándome vulnerable a su presencia. Había una cosa que sabía con certeza. Era la chica la que me había rescatado. Lo había sabido en el momento en que sentí su pequeña mano tocar la mía. Ahora me daba cuenta de lo que había sucedido. Ahora me daba cuenta que no se había subido al coche para asustarme. Solo quería que me quedara con ella en el parque. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas al pensar que se veía obligada a vagar por siempre por Wood Harrow sin nadie más que un chico que llevaba el infierno bajo el sombrero para hacerle compañía. Tal vez ella también había visto alguna vez el parque, cargando con una tristeza tan pesada como la mía, solo para terminar aprisionada por él. Dormí sin ganas. Cuando desperté la mañana siguiente, descubrí que la mancha de la manga de mi abrigo se había extendido hasta mi brazo. Me pasé horas intentando quitarla, frotando mi carne hasta que se puso todo airioso y con la carne viva. Pero la marca se negaba a ser limpiada. Me senté en el suelo de mi cuarto de baño. Contemplé la huella de los dedos de la chica en mi piel enrojecido y sentí el horrible frío de la lluvia de Wood Harrow recoger mi columna vertebral. Eso fue la semana pasada. La marca aún permanece en mi brazo y por la noche doy vueltas en la cama y sueño vívidamente con el parque. Me he dicho a mí mismo en repetidas ocasiones que no puedo volver allí, que tuve suerte de salir vivo, que puede que no vuelva a ser tan afortunado. Pero no puedo dejar pensar en la chica. La compadezco y la temo a partes iguales. Cuando llueve miro por la ventana y me pregunto si la veré fuera, esperándome, agarrada a su sombrero inclinando su enmarañada cabeza. La idea me entristece y me aterra a la vez. Así que he tomado una decisión, y tal vez viva lo suficiente como para arrepentirme de esto. Y cuando termine de publicar esto, cogeré las llaves de mi coche y me dirigiré al parque Wood Harrow. Mi mente va por sus caminos incluso cuando me escondo en mi casa. Tengo que ir ahora. Deséame suerte. Tengo la sensación de que volverá a llover. Muchísimas gracias por ver este video. Les ha hablado Bishop y les desea muy buen día, quizás tarde o por si acaso noche.